Y entonces vamos a abrir un espacio después de la clase. Voy a abrir un espacio ahí por si alguno tiene alguna duda sobre su resultado. Entonces voy a hacer un listadito y los que se apunten ahí, pues voy a revisar sus exámenes para ver qué hay. Principalmente los que estén bajos, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Para ver si se puede rescatar algo. Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase, jóvenes. Voy a presentar, voy a grabar y me avisan ustedes cuando ya se vean. Vamos a gestionar la grabación. Iniciar la grabación. Vamos a presentar y me avisan cuando ya se vean. Yali, eso es Beli. Muy bien, gracias. Bienvenidos, jóvenes, a nuestra clase de hoy, probabilidad del evento simple. Primeramente, hablaremos de lo que es probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, nos referimos a un valor relativo, o sea, un valor decimal, que se obtiene de dividir las frecuencias absolutas de un evento entre el total de eventos participantes. Por eso tenemos la fórmula de P de X es igual a X dividido N. X es el número de elementos que tiene el evento dividido el total de eventos o el total de la muestra que se analiza. La frecuencia absoluta se refiere a los valores enteros que nos da una serie estadística o una muestra, como por ejemplo 15. Y la frecuencia relativa es el valor decimal que obtenemos en la división, por ejemplo, punto 20. Entonces el valor de probabilidad es un valor relativo, un valor decimal. ¿Cómo se representa la probabilidad? La probabilidad se presenta o se representa de tres formas. Puede ser un valor decimal, que sería una forma directa, punto 12, que sería la probabilidad de rechazo de un producto. Puede presentarse en forma de fracción. Por ejemplo, 3 de cada 5 productos son aceptados. Eso quiere decir 3 sobre 5 igual a 0,60. O puede ser un porcentaje. Por ejemplo, el 65% de los estudiantes de un curso lo aprueban. 65 fracción 100 igual 0,65. Entonces, en un problema, el valor de la probabilidad puede presentarse de cualquiera de estas tres formas. ¿Cómo se toma una decisión en probabilidad? Vamos a manejar un margen de tolerancia parecido al que teníamos anteriormente en las series estadísticas, 0,25. El 0,25 es nuestro margen de tolerancia. Y vamos a manejar valores de probabilidad de 0,01 hasta 0,99. 0 no es probabilidad, es una certeza de que el evento no ocurre. Y 1 tampoco es una probabilidad, es otra certeza de que el evento siempre existe o siempre ocurre. Por lo tanto, vamos a manejar valores de probabilidad del 0,01 hasta 0,99. El 0,25 es nuestro margen de tolerancia para decidir. Cuando la variable es positiva, entonces la probabilidad debe ser alta. Por ejemplo, ventas, cobros, producción, todo lo que conviene a la empresa, lo vamos a manejar con una probabilidad alta, o sea, mayor de 0,25. Y cuando baje a 0,25, entonces vamos a recomendar
que se hagan revisiones y se apliquen medidas correctivas. Y cuando la variable sea negativa, será al contrario. La probabilidad debe ser bajita, de 0,01 a 0,25, es lo bueno. Y cuando pase de 0,25, entonces vamos a recomendar que se hagan revisiones y se hagan correcciones. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos aquí una tablita de 3 columnas, el evento, la probabilidad y la decisión. En el primer evento tenemos el pago de clientes al vencimiento. Los clientes están pagando a su vencimiento con una probabilidad de 0,75. Es una alta probabilidad de ocurrencia. Eso está bien, es conveniente. El evento número 2, cumplimiento de metas de ventas. El cumplimiento de las metas de ventas se está dando con una probabilidad de 0,80. Es una alta probabilidad de ocurrencia y también es conveniente. Se está cumpliendo con las metas de ventas. El cumplimiento de la meta de producción está en 0,22. Es una baja probabilidad de ocurrencia y debe revisarse, ¿verdad? Porque el cumplimiento también debería ser una probabilidad alta, pero está baja, entonces hay que ir a revisar el procedimiento de producción, qué está pasando, si es la materia prima, si es la mano de obra, si son las máquinas, dónde está la falla para corregir. Otro evento, rechazo de cheques de clientes. Los clientes nos pagan sus cheques, pero si los rechazan ya afectan las finanzas de la empresa. Y ven ustedes la probabilidad de rechazo de 0,65 es una alta probabilidad de ocurrencia, por lo tanto debe revisarse porque la variable es negativa. Debe estar por debajo del 0,25. Las devoluciones sobre ventas es otro evento que no le conviene a la empresa, es una variable negativa que está en 0,18. Es una baja probabilidad de ocurrencia, entonces estamos bien, estamos dentro de los límites y no hay necesidad de correcciones. Probabilidad del evento simple. El evento simple se refiere a la ocurrencia de un solo evento entre varios participantes. Por ejemplo, se revisa un día de trabajo. Se analiza una unidad producida. Se observa un saco de un abono. Entonces, un elemento. Probabilidad del evento simple. Cuando ya se revisan 2, 3, 4 o más, ya se llama evento compuesto. Y esa es nuestra clase del próximo sábado. Veamos nuestro ejemplo número 1. Arnulfo es jefe de ventas de una distribuidora de productos electrodomésticos. Ha recibido el reporte de las ventas, las cuales son 15 equipos de sonido, 12 televisores, 20 refrigeradores y 8 ventiladores. ¿Cuál será la probabilidad de que la próxima venta sea un televisor, un ventilador? ¿Cuál será el producto con mejor probabilidad de venta? Entonces, primeramente hacemos nuestra tablita con eventos y frecuencias absolutas. Los eventos, equipo de sonido y su frecuencia 15. Televisor, 12 ventas. Refrigerador, 20 ventas. Ventilador, 8. Esa frecuencia la sumamos y suma 55. Es el total de eventos participantes. Ahora a nuestra tableta le agregamos otra columna para el valor de probabilidad. Vamos a dividir cada frecuencia entre 55 para encontrar su probabilidad. 15 dividido 55, 12 dividido 55, 20 dividido 55, 8 dividido 55. Y los valores de probabilidad deben sumar la unidad. 0,27 más 0,22 más 0,36 más 0,15, 1. Algunas veces le sumará 1,01, otra vez el 0,99.
Y eso es por aproximaciones, pero estaría bien. Y con base a esta nuestra tablita ya podemos responder las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de vender un televisor? Punto 22, una baja probabilidad. Hay que revisar. ¿Cuál es la probabilidad de venta del ventilador? Punto 15, es una baja probabilidad. Hay que revisar. ¿Cuál es el producto con mejor probabilidad de venta? El refrigerador con punto 36, es la mayor de todas. Este es un análisis del evento simple. Otro ejemplo. Ejemplo número 2. Roberto es el encargado de las cuentas por cobrar de una empresa. Hará una revisión del estado de los créditos, por lo que desea saber qué probabilidad habrá de que la primera cuenta seleccionada esté al día o esté atrasada. Y 3, ¿habrá necesidad de acciones correctivas para las cuentas atrasadas? Y aquí tenemos la aclaración. Las cuentas al día son las que tienen hasta 30 días. Las atrasadas son las que tienen más de 30 días. O sea que las que tienen hasta 30 días y no han pagado están bien. Las que tienen más de 30 días y no han pagado están mal, ya están atrasadas. Y aquí tenemos 20 cuentas como muestra que se revisaron y se registró los días que llevaban de crédito. Ahí tenemos 15 días, 10 días, 18, 20, 30, 35. Y vemos pues que hay unas que no han llegado al límite de 30 y otras que lo sobrepasaron. Cada una de estas las contamos y las separamos para formar nuestra tablita de análisis. Evento, cuentas al día, frecuencia 7. Entonces eso lo observamos de aquí de la tablita. 15 está al día 1, 10 al día 2, 18 al día 3, 20 al día 4, 30 al día 5, 35 no, 40 no, 55 no, 60 no, 20 sí, 6, 25 sí, 7. Y los demás están atrasados. Entonces, son 7 cuentas al día. Atrasadas 13. También contamos las atrasadas y deben sumar 20. Ya que cuadraditas nuestras frecuencias, entonces calculamos el valor de probabilidad. 7 dividido 20, punto 35. 13 dividido 20, punto 65. Y 35 más 65, 1. Y ya podemos responder. Cuentas al día, punto 35. Cuentas atrasadas, punto 65. ¿Habrá necesidad de acciones correctivas para las cuentas atrasadas? Sí, hay que revisar. Hay que aplicar medidas correctivas. Se pide revisar el procedimiento de cobro, cómo está la presentación de facturas a los clientes, cómo están los clientes, tienen alguna duda sobre sus cuentas, por qué están atrasados, y entonces se corrige. Como ven ustedes, está facilito. Esta es nuestra introducción al evento simple. Y ahora viene la probabilidad con tabla de contingencia. La probabilidad de tabla de contingencia nos permite hacer un análisis del evento simple de la siguiente manera. Una tabla de contingencia es una tablita matemática o estadística que tiene filas y columnas donde aparecerán las frecuencias absolutas o relativas de los eventos que participan. Veamos los casos. Vamos a ver los siguientes casos. Probabilidad simple o marginal, probabilidad conjunta, probabilidad condicional y reglas de probabilidad para la adición o suma, eventos mutuamente excluyentes, eventos que no son mutuamente excluyentes. Para la multiplicación, eventos independientes,
eventos dependientes. Vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo número 1. Fausto es el encargado de producción de una fábrica de cajas. Necesita hacer un análisis de probabilidad con respecto a la calidad de la producción. El reporte obtenido es el siguiente. Y ahí nos dan la tablita de contingencia y tiene en la primera columna los turnos, en la segunda los tamaños, pequeña, mediana y grande. Entonces aquí los eventos que se colocan en la primera columna se refieren a eventos de fila, que sería la mañana, la tarde y la noche. Y los que se colocan en el encabezado superior derecho se refieren a las columnas pequeña, mediana y grande. Y los valores de las frecuencias absolutas que nos da el problema. Aquí vienen las preguntas de la probabilidad. Antes de analizar las preguntas, preparamos nuestra tablita de análisis sumándola. Sumamos todas las filas. La fila de mañana suma 35, la fila de tarde suma 29, la suma de noche 26 y el total de las filas 90. Luego sumamos las columnas. La pequeña suma 27, la mediana 33, la grande 30 y 27 más 33 más 90 más 30 debe ser también igual a 90. Si una de las dos no suma es porque hay un error, hay que localizarlo y corregirlo. Y vamos entonces al análisis de las preguntas. La primera es la probabilidad simple o marginal. Esta probabilidad se refiere a la ocurrencia de un total de fila o un total de columna. Por ejemplo, la probabilidad de que la caja a revisar sea pequeña, que sea del turno de la noche. Entonces vean ustedes, pequeña. No nos preguntan si es del turno de la mañana, del turno de la tarde o del turno de la noche. Por eso es que nos vamos al total. 27 dividido el total general, que es 90, y su probabilidad es 0.30. Una alta probabilidad de ocurrencia. Del turno de la noche, también no nos preguntan el tamaño de la caja, sino que es nada más el turno. Nos vamos a su total, 26, dividido 90 igual 0.29. Siempre que nos pregunten la probabilidad de un evento nada más, quiere decir que es la probabilidad del evento simple y nos vamos a su total de fila o total de columna y lo vamos a dividir entre el total general. Punto 29 también es una alta probabilidad de ocurrencia. Ahora veremos la probabilidad conjunta. Es una probabilidad de ocurrencia simultánea de dos eventos. Uno está en fila y otro está en columna, lo cual provoca una frecuencia de intersección. Entonces, siempre que vamos a trabajar probabilidades, formamos una fracción. Y la fracción en la probabilidad conjunta se forma el numerador con la frecuencia de intersección y el denominador el total general. En este caso dice mediana en el turno de la tarde. Entonces vamos a mediana, tarde y vemos que 12 es la frecuencia de intersección. Y lo dividimos entre el total general 90, nos da 0.13. Quiere decir que es una baja probabilidad de ocurrencia, casi no ocurrirá eso. La probabilidad de que la primera caja seleccionada sea del turno de la mañana en tamaño grande, mediana, tamaño mediana, no, mañana, tamaño grande, entonces nos vamos mañana, tamaño grande, y vemos que 10
es la frecuencia de intersección dividido 90. 0.11, otra probabilidad pequeña de ocurrencia. Esa es la probabilidad conjunta. Veamos ahora la probabilidad condicional. Esta ocurre cuando dos eventos pueden darse simultáneamente. Uno está en fila y otro está en columna, pero se relacionan por medio de la frase dado que o si. El numerador de la fracción es la frecuencia de intersección, mientras que el denominador será el total del segundo evento. Entonces, observamos que en este caso hay dos eventos, como en el anterior, pero cuando están relacionados por el dado que o el sí, entonces la fracción se forma considerando como numerador la frecuencia de intersección y como denominador el total del segundo evento. Veámoslo. ¿Cuál será la probabilidad de que la primera caja seleccionada para su revisión sea pequeña, dado que es del turno de la mañana? Entonces, fíjense, pequeña, dado que es del turno de la mañana, su frecuencia de intersección es 12. Y entonces pequeña tiene un total de 27. Y el total de mañana tiene un total de 35. Uno de estos dos denominadores, uno de estos dos totales será el denominador. Y elegimos el total del segundo evento. El primer evento es pequeña y el segundo es mañana. Entonces mañana tiene 35. Por eso nuestra fracción es 12 dividido 35 igual a 0.34, una alta probabilidad de ocurrencia. Del turno de la tarde, sí es mediana. Entonces el sí condiciona. Tarde, sí mediana. Entonces tarde, sí mediana también tiene una frecuencia de intersección de 12 y tiene como total mediana 33 y como tarde 29. Uno de estos dos será el denominador. ¿Cuál elegimos? El segundo. ¿Cuál es el primero? Tarde. ¿Cuál es el segundo? Mediana. Entonces, 12 dividido 33 igual a 0.36. Entonces, para que ustedes lo practiquen, voy a hacer una pregunta y ustedes me dan la fracción. ¿Cuál será la probabilidad de elegir una primera caja que sea pequeña, dado que es del turno de la noche? ¿Cuál es la fracción? 7 partido 26. 7 partido 26 es lo correcto. Muy bien. Otra. ¿Cuál será la probabilidad de que la primera caja seleccionada sea del turno de la noche? Si es grande. 11 partido 30. 11 partido 30. Muy 11 bien. partido 30. Ese es. Ya lo tienen. Así es. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las reglas. La regla para la suma para eventos mutuamente excluyentes. El mutuamente quiere decir que los dos eventos están peleando por ocurrir, pero solo puede ocurrir uno. Y esto se da cuando los dos eventos están relacionados por medio de la letra O. Y además los dos eventos están en fila o están en columna. En este caso, tomamos los valores simples de probabilidad y los sumamos. Ejemplo, que la primera caja a revisar sea del turno de la noche o de la tarde. Entonces vemos en la noche 26 dividido 90, más tarde 29 dividido 90, igual 0.61.
una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces, los dos turnos están en fila, el turno y tarde, los dos eventos están en fila. Por lo tanto, tomamos sus valores simples de probabilidad y los sumamos. Pregunta 2, que sea mediana o pequeña. Pequeña y mediana están en columna, los dos. Tomamos su probabilidad simple, 27 más 33, dividido 90. Punto 67, alta probabilidad de ocurrencia. Eso es la regla de multiplicación de suma cuando los eventos están en fila o columna y están relacionados por la letra O. Veamos la regla de división para eventos que no son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que no se excluyen, no se pelean y pueden ocurrir simultáneamente. En este caso, los eventos siguen relacionados con la letra O, pero uno está en fila y otro está en columna. En este caso, sumamos siempre las probabilidades simples de los eventos, pero vamos a restar la probabilidad simple de la frecuencia de intersección. Repitiendo, se suman las probabilidades simples de los eventos y se resta la probabilidad simple de la frecuencia de intersección. Veamos, pues. ¿Cuál será la probabilidad de que la primera caja revisar sea pequeña o del turno de la noche? Pequeña, noche. Entonces, pequeña está en la columna y noche está en la fila. Tomamos la probabilidad siempre de pequeña, 27,90, más la probabilidad de noche, 26,90, y restamos la probabilidad simple de la frecuencia de intersección, que es 7 dividido 90. Y la probabilidad de 0,51, una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces, observamos que en el total de 27 de pequeña está incluido el 7. Y en el total de la noche también. Por eso es que el 7 está sumado 2 veces. Y por eso lo corregimos restándolo una vez. Ahora veamos la regla de multiplicación para eventos independientes. La probabilidad de ocurrencia de dos eventos que se relacionan por medio de la letra Y. Los dos están en fila o los dos están en columna. Entonces aquí los eventos se relacionan ahora por el medio de la letra Y. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar la primera caja, esta sea pequeña y mediana? 27,90 por 33,90, igual 0,11. Es una probabilidad muy baja. Que sea del turno de la mañana y de la noche. 35,90 por 26,90, igual 0,11 también. Entonces, cuando se relacionan con la Y y están en el mismo lugar los eventos, sus probabilidades simples se multiplican. Y luego, la regla de multiplicación para eventos dependientes. En este caso, se refiere a la ocurrencia probable de dos eventos que se relacionan por medio de la letra Y. Uno está en fila y otro está en columna. En este caso, se puede resolver por la probabilidad conjunta, ya que utilizando el procedimiento de multiplicación se complica más. Veamos, ¿cuál será la probabilidad de que la caja a revisar sea grande y del turno de la mañana? Grande. Entonces 10 dividido 90 igual 0,11. ¿Cuál será la probabilidad de que la primera caja a revisar sea del turno de la noche y sea grande? 11 partido 90 igual 0,12. 12. 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 12
Y veamos un ejemplo número 2. En este caso, la tabla de contingencia la tenemos que formar porque está en forma textual. Veamos. Sonia es asesora de una cadena de salones de belleza y debe hacer un estudio de probabilidad acerca de los servicios prestados. Con ese propósito, revisó los registros durante los últimos 84 días y encontró que en el salón 1, 12 fueron de peinado, 9 de corte y 5 de tinte. En el salón 2, 11 peinado, 8 corte y 8 tinte. En el salón 3, 10 peinado, 14 corte y 7 tinte. ¿Cuál será la probabilidad de que al observar un registro este sea? Observamos que la tabla no está físicamente, está textualmente. Entonces la debemos construir. Colocamos un evento en columnas y otro en filas. ¿Cuáles son los eventos? Los salones y los servicios. Uno va a columnas y otro va a filas. ¿Cuál va a columnas y cuál va a filas? No importa. En este caso pusimos en columna los salones 1, 2, 3. Y el peinado, corte y tinte lo pusimos en filas. Pero pudo haber sido al revés. No importa. Da lo mismo. Ya colocados nuestros eventos en filas y columnas, procedemos a trasladar la información que nos da el problema y totalizamos nuestra tabla. En el salón 1, 12, 9, 5. En el salón 2, 11, 8, 8. Y en el salón 3, 10, 14, 7. Sumamos filas y columnas y cuadramos con 84. Ya cuadrada nuestra tablita, ya podemos responder. La primera pregunta dice, salón 2, si el servicio fue de tinte. Entonces, vemos que está el sí. El sí es un condicionante. Por lo tanto, buscamos la frecuencia de intersección entre salón 2 y tinte y vemos que es 8. Y lo dividimos en el total del segundo evento que es tinte, 20. 8 dividido 20 igual 0.40. Aquí vamos a tomar una nota poderosa. Cuando el sí está en el centro de la pregunta, condiciona y trabaja de esta forma. Pero algunas veces el sí aparece al principio de la pregunta. Ahí no condiciona, se vuelve conjunta. Por ejemplo, si dijera, si el servicio fue en el salón 2, ¿cuál será la probabilidad de que sea tinte? Entonces observen, el sí se mueve para el principio. Por lo tanto, deja de ser condicionante y se vuelve conjunto. Entonces lo repito. Cuando el sí está en el centro de la pregunta, condiciona. Cuando el sí está al principio de la pregunta, se vuelve conjunta. Pregunta 2. Que sea peinado en el salón 3. Observen ustedes, hay 2 eventos. Uno de fila y uno de columna. Pero los 2 eventos se unen por medio de una coma. No hay o, no hay y, no hay dado que, no hay sí. Por lo tanto, en esos casos es la conjunta. Frecuencia de intersección entre el total 10 dividido 84 igual 0.12, una baja probabilidad de ocurrencia. Siguiente pregunta. Probabilidad de que el servicio sea de corte o en el salón 1. Corte o en el salón 1. Entonces, corte
está en filas y salón 1 está en columnas. Entonces, sumamos las probabilidades simples y le restamos la intersección. 3184, que es del salón 3, salón, ¿qué es? 3184, que es de corte, más salón 1, 26 dividido 84, igual a 0.57. Menos 9.84, 9 diagonal 84. Entonces sumamos 31.84, total de corte, más 26.84, el total de salón 1, menos la intersección 9.84, 0.57. Salón 2 y servicio de tinte. Salón 2 es columna, servicio filas. Unión, se unen por medio de la Y, entonces es dependiente de multiplicación. Lo resolvemos con la conjunta. Frecuencia de intersección entre el total, 8.84. Igual a 0.10. Baja probabilidad de ocurrencia. Muy bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clasecita de hoy. Como ven ustedes, está facilita cómo quitarle su chocolate al bebé y listos para nuestra tarea. Pero antes, la motivación de hoy. No importa cuántas veces te caigas, importa cuántas veces te levantas. Muy bien, jóvenes, vamos a detener entonces la grabación. Dejamos un espacio para sus dudas. Y luego los invitamos a bajar su tareita, que es donde se revisa propiamente las dudas, ¿verdad? Ahí en su tareita ustedes van a encontrar una aplicación, una prueba de una comprobación de lectura que les va a refrescar sus conocimientos sobre los conceptos básicos. Y van a encontrar ejercicios que van a repasar sus conocimientos. Mientras tanto, yo voy a abrir un listadito para los que se quieran apuntar, porque consideran que tienen duda en su nota. Le vamos a dar prioridad a los de 0 a 15 y después los de 15 para arriba.